Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la Cuéntenos invitación. de qué se trata este informe y en qué consiste reimaginar. Sí, bueno, lo primero es que tenemos que entender que la pandemia del COVID tiene sus efectos inmediatos con respecto a la salud, pero que tiene muchos efectos colaterales, ¿verdad? En cuanto a problemas económicos, etcétera, sí. Y tiene muchos efectos colaterales en los niños, en cuanto a su salud, a su educación, a su nutrición y además a que están más expuestos a la violencia. Entonces, lo que procura un poquito con esa campaña de reimaginar UNICEF es que procuremos entre todos, entre los gobiernos, la sociedad civil, las agencias de Naciones Unidas, los donantes, el sector privado, etcétera, que evitemos que esta crisis se convierta en una crisis infantil, ¿sí? El informe, fundamentalmente, lo que hace es recoger un estudio que ha hecho la prestigiosa Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, que ha sido publicado en la revista Lancet, que también es la revista de salud más prestigiosa del mundo, y en la que hace un análisis y una investigación de 118 países, entre los que se encuentra República Dominicana, ¿sí? Y plantea tres escenarios de modelos matemáticos, de lo que podría ocurrir: uno leve, uno moderado y uno grave. Nosotros nos hemos centrado fundamentalmente analizando el leve, ¿verdad?, en esta nota. ¿Qué es lo que se analiza? Se analiza que normalmente en todos los países prácticamente, esta pandemia está originando dos efectos colaterales muy importantes. Uno, un aumento de la desnutrición aguda infantil, y otro, una reducción de la cobertura de los servicios médicos rutinarios, ¿sí? Las vacunaciones, las consultas prenatales y postnatales a las madres, etcétera. ¿Por qué se produce esta reducción de la cobertura? Pues por dos facetas. Por una parte, que en algunos casos los servicios médicos se han puesto enfermos los doctores y no pueden estar, o no tienen suministros, pero también por el miedo que tiene la gente a acudir a los hospitales. Entonces, hay por eso como dos facetas importantes: el aumento de la desnutrición y la disminución de la cobertura de los servicios médicos rutinarios. ¿Y esto qué produce? Esto está produciendo y va a producir un aumento de las muertes infantiles y maternas. El análisis indica, en el caso de República Dominicana, que en el caso más leve, o sea, cuando se reduce la disminución de la cobertura de servicios de salud alrededor de un 15% y se aumenta alrededor de un 10% la desnutrición aguda, esto provocaría en el país 873 muertes adicionales de menos de 5 años y 40 muertes maternas adicionales, ¿sí? Y esto es serio porque recuerden que recién el año pasado habíamos conseguido disminuir las muertes de los recién nacidos y de las madres, ¿verdad? Entonces ahora nos preocupa que esta situación pudiera dar marcha atrás. En el caso de más grave, que no lo hemos querido comentar porque no queremos que se dé, pero iríamos marcha atrás casi 30 años, ¿sí? Esto es un poco lo que dice el estudio. ¿Qué es lo que plantea UNICEF con su campaña Reimaginar? Pues plantea que lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es responder a la pandemia. En ese sentido, el país está haciendo un gran trabajo, tiene una letalidad muy baja, los servicios no están sobresaturados y por ahí creo que estamos bien, ¿no? El segundo paso es recuperar. Y recuperar es ir pensando lo antes posible los efectos de esta pandemia, tanto en salud como en educación, etcétera. Y en el caso de salud, la idea es que atender el COVID no nos coma el resto de los servicios, ¿eh? Atender, o sea, revisar bien los servicios de salud ordinarios, los normales, para que las personas se sientan seguras para acudir. Por ejemplo, separando pacientes respiratorios del resto de los pacientes, por ejemplo, poniendo en los hospitales o en los servicios regionales de salud teléfonos para dar una cita previa, de tal manera que cuando vaya la persona no se encuentre casi nadie más en la sala de espera, no se amontone. También somos conscientes de que se están haciendo esfuerzos en este tema
pero habría que reforzarlos y sobre todo habría que comunicarlos mucho a la población, ¿sí? Y en la otra pata, que es el caso de la desnutrición aguda, creemos que en el país no será súper alta porque partíamos ya de unas cifras de desnutrición crónica bastante buenas, ¿sí?, en relación a Latinoamérica. Y además se están dando transferencias monetarias, alimentos escolares y comedores económicos, pero estamos viendo que en todos los países, y no va a ser una excepción República Dominicana, a pesar de todo esto, va a haber un aumento de la desnutrición aguda. Y entonces UNICEF va a empezar en las próximas semanas un tratamiento de la desnutrición aguda en menores de 5 años y en embarazadas, que lógicamente va a coordinar con el sistema de salud. Y la Un tercera aumento pata en que la hablamos de desnutrición reimaginar aguda. es cómo pensar, al salir completamente de esta pandemia, cómo tienen que ser los nuevos sistemas públicos, ¿sí?, que hace que lógicamente abarquen a toda la población, tanto en época de emergencia como en época de desarrollo normal, ¿sí? No dejar a nadie atrás, porque cuando esos que se quedan atrás son luego los que más sufren en el momento de la crisis. Has hablado, Rosa, de una situación de desnutrición extrema. ¿Cuál Desnutrición aguda, sí. aguda? ¿Cuál es en cifras la diferencia de lo que ustedes proyectan a lo que tenemos al día de hoy en medio de la pandemia? Sí, mira, la desnutrición aguda en el país es muy baja, ¿eh? Y la desnutrición crónica tenemos unas buenas cifras en el país, pero sí que pensamos que tendríamos un aumento por lo menos de un 10% de la desnutrición aguda, y eso lo hemos calculado en alrededor de entre 20.000, 30.000 casos aproximadamente. Pero esto lógicamente va a tener que ver cómo vamos avanzando con la desnutrición y cuánto efectivamente la situación económica acaba de golpear a los más vulnerables. Todavía es muy pronto. Lo que estamos hablando, nosotros estamos valorando siempre a República Dominicana en este estudio de Hopkins como en el caso leve, ¿verdad? Pero eso tendremos que ver con el paso del tiempo. Uh-huh. He visto aquí, en lo que leí esta mañana de lo que publicó UNICEF, que la respuesta de ustedes acerca de la promoción y el estudio que hicieron se basó en 6 puntos que da respaldo a los gobiernos y insta a los encargados a tomar decisiones en torno a las garantías de que los niños estén sanos y bien nutridos, llegar a los niños vulnerables, darle o proporcionarles agua, saneamiento, higiene, que puedan seguir estudiando, que las familias puedan cubrir sus necesidades y cuidar los niños. No sé si te refieres a volver al trabajo normal o seguir teniendo las ayudas, Sí, proteger a los mira, niños, perdón. perdón, sí. Proteger a los niños de la violencia, la explotación y el abuso, y proteger a los niños refugiados, migrantes y afectados por un conflicto. Esto es cuando la economía se reabra, cuando el país vuelva a una normalidad entre comillas, o ustedes vislumbran también la situación que están teniendo los niños en casa en muchos sectores en este momento, con los padres en casa, con las ayudas, con la violencia, Con etcétera. violencia intrafamiliar. Sí, realmente no podemos esperar a que esto... primero, no vamos a volver a una normalidad, vamos a volver a una nueva normalidad. Y eso es lo primero que tenemos que ir pensando, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de que los niños estén sanos y bien nutridos, lo estamos planteando desde ahora, por eso mandamos este mensaje, ¿no? No solamente es que los niños pueden estar afectados por el COVID, sino que los niños pueden estar afectados por sepsis neonatal, por neumonías, etcétera, más que normalmente si no reforzamos bien esos servicios ordinarios, rutinarios, o si las mamás no van porque no se atreven a vacunar a sus niños, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es esta nota, para no esperar a que se acabe la crisis, que además no se va a acabar, para poder empezar a trabajar ya en temas de salud ordinarios que estábamos trabajando siempre, que todavía encima recién estábamos como país saliendo de un problema de cifras muy altas y que estábamos recién el año pasado mejorando, pero no esperar a que acabe el COVID, porque el COVID no va a acabar, vamos a ir como los demás países, saliendo poco a poco a hacer una vida un poquito más ordinaria, pero vamos a seguir conviviendo con el COVID. Es el mismo tema en el caso de los niños que tengan que seguir estudiando. Hay que trabajar para que
estudien. Ahora que estamos en la crisis, hay que trabajar mucho para ver cómo se pueden reabrir las escuelas, cuándo se pueden reabrir, o sea, analizando perfectamente con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación y en cada región del país cómo está la situación epidemiológica, cómo están las escuelas, cómo se puede reabrir o no, que sí, que no. O sea, todo esto hay que trabajarlo previamente, ¿verdad? Pero has comentado algo muy importante. El hecho de que los niños estén encerrados en casa hace que suba claramente el riesgo que tienen ellos y las mujeres también de ser objeto de malos tratos y de violencia. Primero, Es porque una algunos pena ya que lo sea eran así, pero así previamente, es. y segundo, porque al estar encerrados, el nivel de estrés que tienen los padres, porque algunos tienen muchísimo teletrabajo o porque otros se han quedado sin trabajo, o porque tienes afectación de muchas familias enfermas, etcétera, eso genera un estrés importante en los padres que tienen menos paciencia para tratar con unos niños que de por sí son muy movidos y que tienen que moverse mucho y que ahora están encerrados entre cuatro paredes y que también ellos están afectados psicológicamente por todo lo que escuchan y por el encierro. Entonces hay que tener muchísima paciencia. Yo recomiendo siempre que cuando el niño se ponga muy nervioso y usted como padre o madre esté también muy nervioso, que el papá, que es el adulto, y la mamá, hagan una respiración profunda, expirando muy despacio, contando hasta 10, lo repitan 2 o 3 veces. Imagínense en ese momento, en esos momentos felices que está teniendo con ese niño, y si todavía no se ha tranquilizado, se vaya de la habitación, hable por teléfono con su amigo, su amiga, con su pareja, etcétera, y solo cuando esté tranquilo, vaya a acercarse al niño, se ponga a su altura, mirándole a los ojos y le explique un poquito lo que ha pasado y hablen de lo que está pasando. Pero tenemos que recordar siempre que lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos en este momento es el amor que les tenemos, lo mucho que les queremos y que somos los adultos y que la violencia nunca educa, que solamente va a hacer generar más violencia en la casa. Esa reingeniería o bueno, el reinventar o reimaginar implicaría también a los niños que sufren por el trabajo impuesto por los adultos. Claro, cuando hablamos de reimaginarnos, nos reimaginamos cómo al salir de esta pandemia y cuando realmente paulatinamente empecemos a pensar en el mundo, lo que queremos es que empecemos en el mundo pensando en los niños. Nos preocupa mucho a UNICEF que el hecho de que va a haber, y lógicamente va a haber, restricciones económicas que vayan a venir fundamentalmente por los servicios que atienden a los niños, por ejemplo, por los servicios que atienden a los niños que atienden en los casos de explotación sexual o explotación infantil de trabajo, o por la cortes a educación, o porque el cortes a salud. O sea, nos preocupa. Bueno, aquí vemos Sí, cantidad de niños, incluso, bueno, de mayoría haitianos, que en los semáforos se la pasan pidiendo, pero que entendemos, sospechamos que alguien los coloca ahí y se está lucrando de ellos. probablemente la inmensa mayoría de los casos es así. En este caso, quiero comentarles que en este periodo de coronavirus, Conani ha hecho un esfuerzo adicional para poder trabajar con estos niños de la calle, incluso preparó un albergue temporal, pero gracias a Dios los niños que ha ido recogiendo, bien porque estaban en la calle o bien porque habían salido de su casa corriendo porque eran objeto de violencia, han conseguido contactar con la familia ampliada y han podido estar reubicados en su familia ampliada.